Hola a todos y todas, mi nombre es Alicia Di Bartolomeo e integro el equipo coordinador de la red por el Nodo Uruguay. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este webinar, que es el webinar número 4 del ciclo de webinars 2021 de la red. Y en esta oportunidad la temática se va a referir a las competencias de adaptabilidad y resiliencia, y el evento fue organizado por los nodos Argentina y Bolivia. Sin lugar a dudas que nos están acompañando desde distintos países. Así que bueno, por ahí tienen una plaquita para decirnos desde dónde nos están acompañando. Una breve descripción del programa, de la actividad, les voy a contar ahora. La actividad se va a iniciar con un enfoque conceptual sobre la temática que nos convoca. Y bueno, siempre lo hacemos de esa manera porque nos permite contextualizar muchísimo más la temática y fundamentalmente las experiencias que luego se presentan. Ese enfoque conceptual va a estar a cargo del equipo internacional de la red, ¿sí? Luego de ello vamos a tener las experiencias sobre dos experiencias, una de Argentina y otra de Bolivia. La experiencia de Argentina, de la Cámara Argentina de la Construcción, y la de Bolivia del For Group y Proyecto de Formación Técnico-Profesional de la Corporación Suiza. A continuación de las experiencias, va a haber un bloque de preguntas. Para ese bloque de preguntas, se les invita a hacer los comentarios o preguntas o consultas por el chat, tanto el chat del Zoom como el chat del Facebook, ya que estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de la red. Luego de ese espacio de consultas, Julieta, si me permitís, tengo que compartir el Menti, si me permitís un segundito, así puedo compartir la evaluación Menti. Ahí está. Entonces, los vamos a invitar a hacer una evaluación, que hacemos siempre, una muy cortita evaluación. Allí tienen los datos, el código, el número y el código para poderlo tener. Nosotros igual de todas maneras lo vamos a ir recordando durante el transcurso del webinar. Después de esa evaluación, que más o menos está ya casi concluyendo la actividad, vamos a tener el bloque de conclusiones. Siempre es un bloque necesario como para poder integrar y cerrar toda la conceptualización que hemos hecho. Y antes de terminar la actividad, vamos a presentar el próximo webinar, el webinar 5, que se va a realizar, se va a llevar a cabo el 8 de septiembre, y su temática está relacionada con las alternativas para empleo de calidad, ¿sí? Así que bueno, para arrancar, hay una cosita que me olvidaba de comentar, que ahora ya comentó esto, que toda la información relacionada con la actividad de hoy va a estar publicada en la página web de la red, como hacemos siempre. Por acá viene una pregunta, como para empezar a entrar en el tema de adaptabilidad y resiliencia, antes de dar la palabra al equipo internacional, así que los invitamos, dejamos un momentito para que puedan contestar esa consulta. Y ahora darle la palabra, ya arrancamos con el enfoque conceptual, darle la palabra a Leonardo, que es el que va a empezar, ¿sí? Bueno, adelante, Leonardo. Sí, buen día, un saludo desde México. Estamos en el cuarto webinar de este año en el marco de lo que hemos denominado la transición o la evolución hacia la nueva economía, y uno de los temas claves en esa transición, evolución hacia un contexto de la nueva economía es en definitivo el tema de la adaptación y adaptabilidad. Adaptación, adaptabilidad y resiliencia, perdón. En ese sentido, nos debemos de preguntar qué tanto estamos en un fenómeno nuevo,
porque bueno, siempre ha existido la necesidad de adaptarnos a contextos cambiantes. La pregunta aquí es, ¿por qué hoy en día surge el tema resiliencia y adaptación como un tema de competencia clave que tenemos que desarrollar tanto en las organizaciones como en las personas? Bueno, obviamente sabemos en el contexto de la pandemia que nos ha puesto, digamos, en evidencia que tenemos que tener esta capacidad de adaptación, pero la pregunta más estructural es que si efectivamente estamos en una tendencia hacia mayor riesgo o un cambio de riesgo de pérdida en cuanto a nuestro estado de bienestar en relación a nuestra situación económica, social y emocional. Hay estudios y hay también percepciones, sobre todo percepciones de que estamos enfrentando situaciones de mayor riesgo de pérdida y mayor riesgo también, más bien de cambio de riesgos, ¿no? Probablemente los riesgos ya no son los mismos que en el pasado, y eso nos lleva digamos, a que tenemos que desarrollar capacidades justamente para enfrentar ese tipo de riesgos que estamos ahora viviendo. Bueno, el riesgo viene en definitivo, de una situación de incertidumbre de perder algo, ¿no? O sea, esa es la percepción. Nos percibimos que estamos perdiendo certidumbre. Bueno, la certidumbre nunca hemos existido como tal, pero sí hay mayor riesgo o mayor sensación de que estamos ante una situación donde los cambios son menos predecibles, y en ese sentido nos sentimos también en una situación, sobre todo en la parte emocional, a veces ante una pérdida de estabilidad emocional, ¿no? O sea, no solamente pérdidas de estabilidad o de bienestar económica, pero también emocional. Bueno, ese es, digamos, donde los analistas, autores están, digamos, de acuerdo que existe esto. La segunda pregunta es, ¿hay datos, hay información al respecto de ello, ¿no? Entonces, en un estudio recién hecho por el MIT de Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en 25 países y abordando a más de 26.000 trabajadores o personal que están trabajando en empresas, en este caso el contexto es empresarial, hicieron un estudio en relación a la vinculación entre la capacidad de resiliencia y el fenómeno de lo que llamamos engagement en inglés, pero en español sería un poco difícil luego de traducir, pero es la motivación y al mismo tiempo el compromiso, la suma de las dos, ¿no? Y lo que se encontró es muy interesante, que en aquellos contextos donde hay motivación, donde la persona se va a su trabajo motivado y se siente comprometido, la capacidad de resiliencia es definitivamente mayor a aquellas situaciones donde la persona va al trabajo o a su organización, pero va por compromiso simplemente por tener un dinero, por un ingreso, pero no se identifica muy bien ni con el sentido de la organización, su misión, su visión, su cultura, la interrelación social en la organización. Y ahí encontramos que la mayor parte, digamos, de la población que se fue sujeto al estudio, que son esos 26.000, el 80% se considera como que no tiene capacidad de resiliencia. La pregunta es, bueno, ¿cómo desarrollo esa capacidad de resiliencia? Y ahí sí viene, digamos, el estudio llega a la conclusión que se tiene que trabajar a la par el tema organizacional, y nos corresponde a los líderes en las organizaciones de trabajar, digamos, en la organización, confianza, soporte, diálogo, de manera diferente que en el pasado y de manera mucho más intenso o intensivo que en el pasado, para justamente lograr que las personas estén más motivadas, más comprometidos, porque hay más identificación entre el personal y la organización, y esta ayuda definitivamente a desarrollar nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? Paso ahora la palabra a Julieta y a Nina. Vale, muchas gracias, Leo. Buenas a todos. Nuevamente con ustedes. Aquí en la línea que está planteando Leo, cómo se desarrolla o cuáles son las condiciones que tienen que haber para
que se desarrollen estas competencias. Aquí lo que queremos destacar es sobre todo esto que señalaste, Leo, la confianza. La confianza en el contexto, estamos hablando de adaptabilidad y resiliencia en el contexto laboral. Y entonces lo que queremos destacar es la confianza tanto de los líderes hacia los colaboradores como de los colaboradores a los líderes, y lo que tienen en común con la característica más importante es la actividad constructiva y proactiva. Esta sería lo que queremos destacar y subrayar como definición de adaptabilidad y sobre todo de resiliencia. Dentro de resiliencia, de parte de los líderes, hacer un liderazgo resiliente, poner en marcha, implica manejar el timón. Eso no puede perder el manejo del timón ante las situaciones complejas. Transformar las adversidades en oportunidades, definir metas y anticipar resultados. Otro elemento importante, y sobre todo en esta época, en este periodo, es el de acelerar las capacidades digitales, ya que estamos en la etapa de la transformación digital a nivel global. No podemos dejar de atender la aceleración o la promoción de parte de los líderes hacia los trabajadores en lo que respecta a las capacidades digitales o a las competencias digitales. Otro aspecto importante, bueno, que más allá de la resiliencia, pero que sigue estando, es el alinear el trabajo, las competencias y el ámbito de trabajo, y atender las necesidades de las personas. Aquí hay un punto que no tenemos que dejar de señalar, y que es la identificación de apoyos, así como desarrollar redes internas de trabajo y redes externas y articularlas. Respecto a los trabajadores, las características más importantes que hoy me pasé, perdón, vuelvo para atrás. Respecto a los trabajadores, reconocer y poner en juego factores protectores externos e internos. Esto sobre todo en lo que señalaba Leo, a nivel emocional, ¿no? A nivel no solamente físico, sino emocional. Y hay otro punto que con la pandemia salió a flote y que se puso en evidencia, que es la adaptabilidad, la disponibilidad, la flexibilidad y adaptabilidad para trabajar en forma virtual, no solamente en forma presencial, en forma virtual, y que actualmente está entrando en vigor ya el formato híbrido de modalidad de trabajo, en parte virtual y en parte presencial. El actuar en ambientes digitales, obviamente porque cada vez más la revolución 4.0 está invadiendo todos los ámbitos. Mantener una comunicación fluida con pares y líderes, rediseñar e innovar ante problemas complejos. Este es un aspecto muy importante, así como trabajar colaborativamente en momentos de crisis o de situaciones difíciles. Nina, te dejo la palabra. Nina. Bueno, ¿algo pasa con Nina? Bueno, debe haber tenido algún problema. ¿Sigo yo? Perdón, estaba en silencio. Ahora bien, perdón,
cómo se aprenden y desarrollan este tipo de competencias, estas competencias de adaptabilidad y resiliencia. Son competencias que enfatizan el potencial de las personas, es decir, la reserva que las personas tenemos en materia de capacidades que aún no han visto la luz hasta no enfrentarse a determinadas circunstancias, a circunstancias nuevas o emergentes. Implican armonizar la asunción de riesgos y la identificación también de los riesgos y la prevención de los riesgos con los factores de protección internos y externos, es decir, de protección en términos que nos permiten seguir avanzando y sobrellevar esas circunstancias complejas y cambiantes, con la proyección hacia el futuro, es decir, con la incorporación de estas capacidades para que se conviertan en un acervo tanto de las personas como de las organizaciones. No son estáticas, esto está claro, ninguna competencia lo es, pero en este caso aún más podríamos decir, y dependen de múltiples factores. Por eso es que algunos autores hablan no de ser resilientes, por ejemplo, sino de estar resilientes en la medida en que los factores externos y del entorno juegan un rol muy importante, ¿no? Y aquí nos remitimos a lo que planteaba Leo hoy, es decir, cómo de alguna manera las condiciones que las organizaciones brindan permiten el desarrollo y la puesta en juego de estas competencias. O permiten o facilitan o promueven. Porque, bueno, se trata de movilizar no solo los recursos propios, los recursos internos, emocionales y de experiencia y de conocimiento, sino también cómo articularlos con los recursos del entorno para potenciarlos. Y volvemos al tema que tocaba Julieta recién, es la importancia de poder identificar redes y apoyos, es decir, tan importante como poder actuar frente a estas circunstancias para superarlas o para encontrar soluciones innovadoras, es el saber recurrir a los apoyos o a las redes que nos permiten potenciar nuestro accionar. Todos tenemos la posibilidad de desarrollarlas, es decir, es una capacidad humana, existe en las personas y la neurociencia lo ha determinado, es decir, cómo se activan en el cerebro las zonas que frente a las circunstancias emergentes permiten poner en juego estas competencias. Sin embargo, bueno, depende del entorno también que facilite y que promueva este desarrollo. Es un tema que en la educación está al orden del día, está al orden del día hoy y ya en los últimos años, y se desarrollan a través de experiencias de aprendizaje en situaciones que permitan, en procesos que no son rápidos, a veces se precipitan frente a situaciones emergentes como las que hemos vivido en este último año y medio, pero son situaciones de aprendizaje que permiten identificar y potenciar los factores protectores frente a los riesgos y a su vez poner en juego y movilizar la reserva de competencias que tenemos. Y para eso, nuevamente, como decía Julieta recién, es necesaria un clima de confianza donde la persona se sienta en condiciones de asumir riesgos, de asumir nuevas responsabilidades y a su vez la realimentación por parte del entorno, es decir, cómo nos nutre para que ese proceso se dé de la manera más rica posible. ¿Podemos seguir, Julieta? Te dejo a ti. Estás en silencio. Ahí. Ahí vamos. Sigue tú, si quieres, esta. Bueno. Con esta concluimos. Y con esta concluimos y rapidito, es decir, bueno, ¿cómo para pasar de lo que es una respuesta, un enfoque reactivo de estas competencias a una fase de apropiación y de potenciación por parte de las personas y de las organizaciones? La situación cuando implica identificar la dirección y las metas para la recuperación, para superar estos momentos de cambio. Y en la fase de respuesta, esta situación es impredecible, y en la fase de apropiación y potenciación se internaliza, se vuelve una situación que es interina, pero de alguna manera se normaliza y se internaliza como una situación que se puede enfrentar. Desde el punto de vista de la atención, implica articular las metas con los resultados, y en una primera instancia, generalmente el proceso que se da es una mirada hacia el interior de la organización. ¿Qué tenemos, cómo estamos y qué podemos hacer para?
En tanto, en una fase posterior, esto implica orientarse hacia los actores interesados, orientarse hacia afuera, orientarse hacia los factores que hacen que la organización pueda potenciarse también. Desde el punto de vista de la gestión de las competencias, que implica integrar las competencias, en una primera instancia se trata de trabajar sobre la gestión de la crisis y sobre las competencias que permiten gestionar esa crisis, para pasar en una fase posterior a una gestión de proyectos, de programas de proyección a futuro, aun cuando ese futuro es tan incierto, ¿no? Y en términos de planificación, en una primera instancia lo que hacen las organizaciones para alinear personas, recursos y la estructura es planificar las contingencias, como esto que decíamos hoy de cómo mantener de alguna manera el timón en aguas turbulentas, cómo sobrellevar esa primera fase, para poder recién en una etapa de apropiación posterior, de reflexión, planificar en base a escenarios posibles. Y eso es construir escenarios con el conjunto de los actores y poder planificar en base a ellos. Y desde el punto de vista de la actitud, obviamente en una primera instancia es una actitud de reacción, y a futuro tiene que transformarse, se transforma, y esto es justamente la adaptabilidad y la resiliencia fundamentalmente, en una actitud de reinvención y de innovación. Todo esto en un proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias en las organizaciones, y en los equipos y en las personas. Por aquí dejamos, ¿les parece? Porque ya nos hemos pasado un poquito y vamos a dejar paso a las experiencias, que justamente son experiencias que vienen a ilustrar y a darle cuerpo a esto que estamos planteando. Seguramente a partir de las experiencias ustedes van a encontrar mucho más sentido a este concepto de las competencias clave de adaptabilidad y resiliencia. Bueno, muchas gracias al equipo internacional, Leonardo, Julieta, Nina, por este enfoque conceptual muy necesario para poder ahora visualizar mucho mejor las experiencias y la aplicación de esas competencias en esas experiencias. Y bueno, le voy a dar la palabra a quien va a moderar estas experiencias, las dos experiencias que se van a presentar. Le voy a dar la palabra a Demar Poma, del Nodo Bolivia, quien es especialista en educación y desarrollo y director de proyectos en Empiria SRL de Bolivia. Adelante, Ademar. Muy bien, muchas gracias, Alicia, a todos los que nos están escuchando en Latinoamérica. Hoy tendremos dos experiencias muy interesantes. Una primera de Argentina, vamos a escuchar a compañeros de allá, y luego de Bolivia. A continuación presento rápidamente la experiencia argentina, la temática, las organizaciones de la crisis a la fortaleza. Una experiencia desarrollada por la Cámara Argentina de la Construcción. Estarán con nosotros Sebastián Orrego y también, por supuesto, estará Fernando Pauletti. Sebastián Orrego es actualmente director ejecutivo de la Escuela de Gestión de la Construcción, organismo dependiente de la Cámara Argentina de la Construcción. También es director y responsable de la Secretaría Ejecutiva del BIM, Fórum de Argentina, y coordina a nivel latinoamericano el grupo de trabajo BIM de la Red de Centros de Innovación en la Construcción de la Federación Interamericana de la Industria. También Sebastián se desempeña como jefe de trabajos prácticos y es coordinador de la carrera de especialización en producción y gestión de obras en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Por otro lado, Fernando Pauletti actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Certificación de Competencias en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, allá en Argentina. Es arquitecto y posee una extensa trayectoria en cargos directivos de formación técnico-profesional en instituciones públicas. Bueno, también hay que destacar que Fernando se ha desempeñado como diseñador de metodologías y sistemas para la determinación de familias profesionales ocupacionales. Muy bien, queridos Sebastián y Fernando, adelante, el tiempo es de ustedes. Buenos días a todos, vamos presentando. Ahí estamos. Sí, estaba muteado. Decía, gracias Adema por la presentación. El tiempo es nuestro y es tirano, es como si fuese la tele, tenemos poquito tiempo, así que vamos a tratar de hacerlo bien ágil. Lo que proponemos nosotros es, a partir de dos
ejemplos, básicamente, uno de un ejemplo aplicado al IERIC en términos de certificación de competencias y también de formación llevada a cabo por Fundación WOCRA, y otro ejemplo referido a la Escuela de Negocios de la Cámara Argentina de la Construcción. Básicamente los ejemplos y los gráficos solamente pretendemos que puedan ser visualizados en términos de ejemplificar después el desarrollo de los términos de adaptabilidad y resiliencia aplicado a ambas instituciones, tanto a IERIC como fundación, como a la Cámara Argentina de la Construcción. En el caso estamos presentando de qué manera nosotros estábamos realizando la certificación de competencia a trabajadores y trabajadoras de la industria en obra, con un proceso bastante sencillo, aplicación de una entrevista sociolaboral y después la evaluación propiamente en obra, la siguiente, Seba, para después de seguir avanzando en términos de incorporación del efecto de la distancia y la tecnología a ambos procesos, tanto el de la entrevista sociolaboral como el de la evaluación, nos posibilita básicamente empezar a pensar en cómo las y los trabajadores empiezan a ejercer sus derechos en términos de solicitar tanto formación como certificación. También empezar a pensar un proceso o un sistema que nos habilite el poder llegar y tener en disponibilidad la totalidad de los trabajadores formales, pero a medida que el proyecto avanza, tener la posibilidad de que no solo el proyecto alcance solamente a los trabajadores formalizados, sino también a todos aquellos trabajadores fuera del sistema formal de contratación en la industria de la construcción y a los cuentapropistas. Finalmente, nosotros lo que estamos pensando que este sistema aplicado va a poder reducir la interferencia que se realiza tanto en el proceso de evaluación de los procesos de trabajo normales adentro de la obra, como los de formación, y la construcción de confianza sobre la calidad y transparencia de los procesos de formación y de certificación en la industria. Pasamos ahora a Sebastián, nos presenta el caso de la Escuela de Negocios. Por nuestro lado, bueno, la Cámara Argentina de la Construcción fundó hace alrededor de 15 años la Escuela de Gestión de la Construcción, también entre nosotros a veces llamada Escuela de Negocios, porque nos dedicamos más a temas de gestión que a temas específicamente técnicos. Y el año pasado, ante la situación pandémica que de alguna manera nos sorprendió a todos en el mes de marzo, bueno, alguien está manejando el PowerPoint a la distancia, le agradecería que no lo hiciera. Decía que ante la situación de la pandemia nos vimos con todo nuestro público, con todas las personas que participan habitualmente de nuestras capacitaciones en sus casas, por lo cual no podían acceder fácilmente o no podían acceder directamente a las instalaciones de la escuela para participar de nuestras formaciones, y esto nos produjo un crecimiento exorbitante de pasar de unos 9.000 participantes de nuestras actividades durante un año normal a alrededor de 49.000, 39.000 y un poco más. Eso no solamente a nivel números nos sorprendió, sino que también a nivel distribución geográfica. Hasta el año pasado, nuestros participantes provenían de los grandes centros geográficos de Argentina. El año pasado, al recibir todo directamente por Zoom o por otras plataformas, la gente estaba en cualquier lugar de nuestro país. Eso nos motivó otro desafío, cómo podíamos diseñar contenidos digitales y herramientas de formación no tradicionales. Y al mismo tiempo, ponernos a la vanguardia respecto de instituciones de nivel educativo universitario, terciario, superior, de posgrado, que son de alguna manera nuestros partners habituales. Aquí en Argentina las universidades respondieron a la pandemia más lentamente que las organizaciones sociales como la Cámara, que teníamos otro tipo de recursos. Ahora bien, ustedes vieron el proyecto ya planteado y el proyecto final, pero en realidad nos gustaría empezar a contar cuáles fueron los causales y las necesidades que provocaron el poder llegar
a este proyecto. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver el IERIC y la Fundación WOCRA, en lo que es certificación y formación, evidentemente el marco pandémico lo que disparó rápidamente es que nosotros no podamos llegar a la obra, nosotros no podamos hacer tareas de evaluación directamente, en contacto directo con los y las trabajadoras. Hubo, por tanto, una inconexión muy fuerte entre las instituciones y los trabajadores y las empresas constructivas. Y por otro lado, una de nuestros valores, que es el sostenimiento de la certificación como un elemento importante dentro de las relaciones laborales, se encontró con un contexto muy difícil en términos de mantenimiento y de fortalecimiento de estas acciones. En tanto en la Cámara... Que no puedo avanzar con... Ahí está. En tanto en la Cámara, nosotros somos de alguna manera un espejo de lo que le va pasando al IERIC o a Fundación WOCRA. Nosotros, en otro término, tenemos experiencias similares. En un momento, el día 20 de marzo del 2020, las empresas constructoras pasaron de tener cierta cantidad de actividad a directamente cero. Cero durante un par de semanas, luego fue creciendo muy paulatinamente, mucho más lentamente de lo que la Cámara y las empresas preferían, pero realmente pasamos a actividad cero. La gente encerrada en sus casas. Dispersión geográfica de los participantes, como decía en la diapositiva anterior. De repente la gente estaba en cualquier lugar del país donde había quedado prácticamente varado, pero también del equipo interno de la escuela. Nosotros acá en la Escuela de Gestión somos 10 personas trabajando básicamente full time, con algunos contratados part time, donde cada uno estuvo en su casa y con imposibilidad de reunirnos a trabajar. Pasamos, por suerte veníamos de alguna manera preparados, pasamos a trabajar totalmente de modo virtual. Al mismo tiempo, y justo la semana previa a la pandemia, la Cámara había atravesado su asamblea anual. Una asamblea que había sido pospuesta desde el mes de noviembre del 19 por algún tipo de problemática interna que no viene ahora al caso explicar en detalle, pero el día 17 de marzo, 3 días antes de que el presidente de la Nación decretara el aislamiento obligatorio, la Cámara había asumido un nuevo Consejo Ejecutivo, nuevo presidente, nuevas autoridades. Con estos 3 ejemplitos que estoy comentando, fue que nosotros comenzamos en abril del año pasado. Entonces, en ese marco, tanto en ambas instituciones, son instituciones que no nos permiten evaluar, o no está bien que nosotros pensemos en la parálisis total de las instituciones frente a estos contextos. Por lo tanto, rápidamente, ante el contexto brutal que significó el parate de la pandemia, encontramos herramientas, y encontramos que la manera de poder abordar estos causales y necesidades, básicamente en la utilización de herramientas informáticas y automatización de procesos. Nosotros empezamos a ver que la entrevista sociolaboral, en vez de poder hacerla o deber hacerla de manera presencial, empezar a plantear el acceso a la misma por los dispositivos, digamos, teléfonos móviles o computadoras o demás, de los trabajadores, a la encuesta sin mediar el tutor en la realización de la misma. También la inclusión de la distancia, digamos, si uno plantea que la única manera posible es la presencialidad, evidentemente la llegada de los procesos y procedimientos de los trabajadores se hace nula e imposible. Esto implica también la enseñanza de los medios digitales para poder llegar a esto. Y finalmente, la inclusión de las herramientas debían tener en cuenta una posible interacción entre las distintas partes, las instituciones, los trabajadores y las empresas. Desde este punto de vista, nosotros hace 2 años empezamos con el desarrollo de sistemas que permitiesen esto. En tanto, Sebastián, con la Cámara. Bien, nosotros ante estos desafíos que estábamos expresando, lo más rápido que pudimos, después del susto inicial,
lanzamos una campaña llamada Capacitate en Casa, con muchísima fuerza en redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram, donde de alguna manera nos propusimos liberar recursos formativos, algunos diseñados ad hoc a partir de la pandemia, y otros nos dimos cuenta que teníamos una biblioteca digital, una biblioteca multimedia, bastante rica, bastante interesante, llena de cosas, que no es que estaban cerradas bajo llave y que la gente tenía que pagar o algo así, sino que simplemente vieron, uno fue amontonando videos de YouTube, amontonando cosas realizadas, para empezar a dosificar, de modo de hacer una compañía útil a los profesionales, a los técnicos, a los trabajadores que estaban durante cierto tiempo en sus casas. Y al mismo tiempo, esta campaña Capacitate en Casa no la lanzamos solamente en Argentina, sino que nos pusimos de acuerdo, nosotros como Cámara de la Construcción somos parte de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, donde somos 19 cámaras de 18 países, seguramente alguno de ustedes conocerá a colegas de distintos lugares, entre prácticamente diría 16 cámaras nos pusimos de acuerdo y fuimos compartiendo todos el material que todos teníamos, de modo de acompañar a todo el continente, que estaba más o menos en la misma, con nuestro contenido formativo. Entonces, en todas las instituciones que estamos mencionando, sean de distintos orígenes, pueden ser orígenes sindicales, orígenes empresariales, o bien paritarios, como lo es el IERIC, básicamente el concepto de adaptabilidad y resiliencia, metido en la descripción de lo que nos pasó en la pandemia, pero a su vez mostrando el proyecto o ambos proyectos que excedieron el contexto de la pandemia, nos permite empezar a pensar en qué diferencia o cómo se hizo carne la adaptabilidad en las instituciones y la resiliencia en las instituciones. Mientras que la adaptabilidad básicamente se reflejan de qué manera la distancia social emergente de la pandemia traccionó el comienzo de la aplicación, imaginación y diseño de procesos, procedimientos y herramientas para interactuar con los estudiantes, los trabajadores y las instituciones del sector. Eso básicamente se encarnó en la persistencia de la búsqueda de diferentes soluciones a partir de problemas que se plantean en el desarrollo de las acciones, evitando la cancelación de la misma. Si no hay persistencia, uno en realidad dice, hasta aquí llegó el proceso. Sin embargo, el contexto totalmente en contra que teníamos respecto a la pandemia, no solo nosotros, sino todo el mundo entero, hizo que nosotros persistamos en la resolución de los problemas. Por otro lado, ¿de qué forma la búsqueda de socios proyectuales nos invita a trazar estrategias de relacionamiento, a desplegar en el tiempo en función de diferentes estadios de cooperación? No estamos solos, no podemos resolver los problemas solos, y solos no nos podemos salvar de semejante cachetazo que nos dio la vida. Por lo tanto, la respuesta ante esto básicamente consiste en ser proactivo, en ejercitar una escucha abierta, atenta y con comprensión de la idea de los otros, sus fundamentos, la manera de poder descubrir las distintas formas de abordar los casos y establecer múltiples caminos propios, o sea, escuchar al otro, interpretarlo y hacer el camino propio para poder resolver los problemas planteados. Obviamente, en un contexto de honestidad intelectual y de humildad profesional. Sin eso, creo que no podemos trabajar en conjunto con otros. También de qué manera la puesta en acto de un proyecto complejo requiere de un planteo inteligente de sus partes que faciliten el acceso al financiamiento del mismo. No podemos invertir infinita cantidad de dinero para un proyecto que no está lo suficientemente desarrollado, que no tiene las estrategias de relacionamiento institucional muy bien establecidas, habida cuenta que el capital que implica el dinero no es infinito y es un recurso que hay que saber ocupar muy bien. Por lo tanto, hay que tener una amplitud de criterio que posibilite un cambio rápido de las decisiones tomadas y variarlas en un escenario nuevo para no perder el objetivo buscado. En tanto, la resiliencia
nos planteó, no, el anterior se va, en tanto la resiliencia nos plantea otros reflejos y otras reacciones. ¿De qué manera la paralización de las actividades en la pandemia planteó la asimilación de esta inacción, la evaluación de sus consecuencias y el planteo de múltiples escenarios que permitan el inicio de una nueva forma de trabajo mediante la generación, el mantenimiento de relaciones interinstitucionales con organismos municipales, jurisdiccionales, nacionales, con pares, con organismos internacionales? En nuestro caso, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con organismos como Sinterfor, INA, Sensico, OIT, OEI, CONAFOLICER, pero no es una relación que se estableció en este momento para resolver la pandemia. La resiliencia comienza a ser de qué manera yo me relaciono con el otro para que en conjunto podamos ir viendo qué nos servimos los unos a los otros para poder crecer cada una de las instituciones. Esa fortaleza y ese camino de construcción conjunta y crecimiento tiene que ser constante, no solo en los momentos de crisis. También de qué manera el diseño de herramientas complejas requiere de asociaciones interinstitucionales para el desarrollo, financiamiento, reconocimiento. En este sentido, nosotros apelamos a reconvertir el individualismo y el egoísmo profesional e institucional en el fortalecimiento de la comprensión que todos los socios ganen y no solo uno, y así se evite el aislamiento institucional. Después también de qué manera o de qué forma la necesidad de apoyo institucional supone la elección del mejor momento para el despliegue de la estrategia de convencimiento. Nosotros necesitamos en nuestras instituciones que quienes la conducen apoyen estos procesos. Entonces, realizar trabajos propositivos de manera permanente, no con la finalidad de que ese trabajo se haga, sino con la finalidad de ir creando conciencia, de ir creando distintos hábitos, de poder proponer distintos trabajos y mostrarlos a quienes nos conducen para que puedan estar inmersos en esas cuestiones y finalmente apoyar las necesidades institucionales. Y relativizar el mal logro. Siempre, cuando uno propone algo, puede ser que salga o puede ser que no salga. Si sale, bienvenido sea, y si no sale ese mal logro, poder reconvertirlo y trabajar sobre la frustración para que la concreción pueda hacer consciente que las correcciones visualizadas puedan ser de aplicación a nuevas ideas. Y finalmente, la que sigue, Seba, hacer un resumen muy cortito de qué es lo que nosotros entendemos de adaptabilidad. Estamos en la Red Latinoamericana de Competencia y nosotros creemos que la adaptabilidad concretamente es una competencia, una habilidad, un saber hacer institucional que genera reacciones permanentemente del tipo reactiva a una situación adversa determinada. Pandemia, estoy lejos de quienes tengo que llegar, veo cómo soluciono el problema. Pero ese uso permanente de la adaptabilidad, una más, Seba, empieza a constituirse en resiliencia. Y la resiliencia, en los términos que nosotros siempre hablamos, se convierte en una capacidad. Una capacidad para nosotros es una característica que llevamos dentro y que hacemos uso de ella como una herramienta sin pensarlo muchas veces. Entonces creemos que la capacidad de la resiliencia es una herramienta de la cual tenemos que ir haciendo conciencia permanentemente en el tiempo a nivel individual y a nivel institucional para poder hacernos más fuertes en cualquiera de los escenarios adversos que se nos planteen. Por lo tanto, es una capacidad que conforma en el tiempo un acervo cultural, conforma en el tiempo un capital de conocimiento que vamos a estar aplicando permanentemente. Y evidentemente nos va a generar un ambiente de confianza, nos va a sostener las alianzas, nos va a permitir que las redes que establezcamos sean cada vez más fuertes, nos va a permitir procesos de transformación más naturales en términos institucionales, con actitud positiva y permanentemente cambiando aquellas cuestiones que fueron
debilidades en fortalezas permanentes. Así que hasta aquí, Ademar, la presentación de los ejemplos, pero más que nada el poder centrarnos y poder un poco conceptualizar el término de adaptabilidad y resiliencia en los contextos institucionales más que individuales. Gracias. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, querido Sebastián, querido Fernando. Elementos muy interesantes. Gracias. Tendremos la oportunidad de generar preguntas y respuestas. Acuérdense, amigos, estamos por Facebook, estamos por Zoom también. Entonces las preguntas para Sebastián, para Fernando, las pueden hacer ahí, porque luego de la segunda presentación prácticamente vamos a poder responder, absolver sus dudas e inquietudes. Gracias nuevamente, Sebastián, Fernando, y ahora nos vamos a la segunda presentación. Déjenme presentarles a continuación a la experiencia de Bolivia, Chamba, una experiencia de adaptación e innovación en la intermediación laboral. Van a estar con nosotros Eliana Arauco y Alejandro Berrendero. Quiero comentarles que Eliana actualmente es coordinadora de fortalecimiento de centros de formación en el proyecto de formación técnica profesional de la cooperación suiza, que es ejecutado por Swiss Contact y FAUTAP. Otro detalle importante, Eliana estudió sociología en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y cursó el posgrado en el Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad de París. Tiene 20 años, más de 20 años de experiencia en gerencia y orientación estratégica de programas sociales y educativos. Trabajó en la conducción, diseño e implementación y además evaluación de enfoques innovadores para la articulación entre la oferta formativa y las demandas con el mercado laboral. Por otro lado, también estará con nosotros en esta experiencia Alejandro Berrendero, quien es licenciado en comunicación publicitaria, fundador de la agencia de publicidad For Group Bolivia, con más de 15 años de experiencia manejando importantes marcas nacionales e internacionales. Actualmente Alejandro es fundador y CEO de la plataforma Chamba Bolivia y además es socio gerente de negocios de la plataforma Dinky. Bueno, entre las principales funciones de Alejandro están dirigir y apoyar todas las áreas de diferentes empresas vinculadas a relaciones comerciales e interinstitucionales. Muy bien, adelante, los dejamos con Eliana y Alejandro. Adelante, por favor. Como recién terminé de hablar. Bien, muchas gracias, Ademar, muchas gracias a los organizadores y miembros de la red por darnos la oportunidad de compartir esta experiencia que estamos desarrollando en Bolivia. Bueno, nosotros somos parte del proyecto Formación Técnica Profesional. Es un proyecto que es apoyado por la Cooperación Suiza en Bolivia, que tiene una duración de 2018 a 2022, aunque sí viene de una anterior experiencia que se había ejecutado desde el 2016 en Bolivia. El objetivo de este proyecto es básicamente el de contribuir a una mayor equidad económica, social, mejorando el acceso al empleo de población que es vulnerable a la pobreza y priorizando sectores con potencial productivo a través de la formación técnica y tecnológica y asimismo de la capacitación. Nosotros apoyamos a través de este proyecto a 40 institutos técnicos y tecnológicos del sistema público, a 29 centros de educación alternativa y a 3 centros de educación especial. Es decir, en total son 72 centros que son parte del apoyo de este proyecto. Son centros públicos que dependen del Ministerio de Educación, por lo tanto, este es un proyecto que va a fortalecer las capacidades ya instaladas en el país. Apoyamos a estudiantes de jóvenes de 18 a 24 años que tienen bachillerato, asimismo a jóvenes, mujeres, mayores de 15 años o más que no han logrado concluir sus estudios de secundaria y también a personas con discapacidad que requieren desarrollar habilidades para fortalecer sus procesos de autonomía económica y además el aporte familiar. Nosotros buscamos llegar a 21.300 mujeres y hombres aproximadamente que van a egresar de estos procesos de formación y de capacitación que son mejorados a través del proyecto y además tenemos como una de las metas más importantes el que al menos 14.000 mujeres y hombres incrementen sus ingresos a través del empleo
o asalariado o el autoempleo. Este proyecto tiene 4 componentes o efectos esperados. El primero está relacionado con todo lo que es la articulación con procesos de inserción laboral, es decir, que los egresados, egresadas de los centros puedan acceder a mecanismos de inserción laboral, a servicios financieros. Un segundo componente que está orientado al fortalecimiento de centros de formación, tanto en la parte de infraestructura, de equipamiento, de gestión, de capacitación de docentes, de mejora y actualización curricular. Tenemos también un tercer componente que está referido al apoyo al sistema plurinacional de certificación de competencias que está a cargo del Ministerio de Educación. Y finalmente un cuarto componente o efecto que está relacionado con promover un diálogo multiactoral entre los sectores productivos, educativos, entre los actores públicos y privados, entre los niveles nacionales y subnacionales para apoyar la formación técnica. Bien, frente a la situación que se ha presentado con el COVID, el proyecto ha desarrollado un conjunto de estrategias que nos permitan de alguna manera responder, adaptarnos a estas nuevas condiciones. Uno de los aspectos relacionados con estas estrategias es el de, por ejemplo, promover programas, estrategias de cuidado y autocuidado. Sabemos que las personas han atravesado momentos muy difíciles, tanto docentes, estudiantes, las mismas empresas, y, por ejemplo, tenemos una articulación con programas de apoyo de contención emocional, porque nos parece que es un tema fundamental que tiene que ser atendido desde los centros de formación también. Hacemos mucho hincapié en la gestión de conocimientos porque nos parece que tenemos que aprender de otras experiencias en el país, de otros países, de otras regiones. Participamos en comunidades de aprendizaje, tratamos de intercambiar una serie de recursos didácticos. Por eso nos interesaba mucho esto que comentaban los colegas de Argentina, de estos recursos virtuales que habían desarrollado. Nos parece que es una línea muy importante a seguir compartiendo. Hemos trabajado mucho en el tema de tecnologías para la formación virtual a través de la capacitación de docentes, de mejorar sus competencias, sus habilidades para desarrollar una formación de calidad en estas modalidades nuevas que tenemos que desarrollar, que son semipresenciales o híbridas o a distancia. Hemos trabajado también como parte de estas estrategias de respuesta a la crisis, en desarrollar incentivos a la permanencia y conclusión educativa. Vemos que hay un enorme problema de abandono o de interrupción de los procesos de formación debido a diferentes situaciones. Entonces hemos hecho campañas de retoma tu formación, campañas comunicacionales, pero además estamos desarrollando una serie de estrategias como ser bonos de conectividad para apoyar a los jóvenes y las jóvenes e incluso a los docentes para que puedan continuar con la formación. Como parte de estas estrategias hemos desarrollado también innovaciones en lo que se refiere a la intermediación laboral. Uno de los objetivos del proyecto es esto de facilitar la inserción laboral, de conectar, digamos, a los estudiantes con el mercado laboral o a los egresados, egresadas, y por eso se ha desarrollado una aplicación que es la que va a presentar mi colega Alejandro, que se llama Chamba. Es básicamente lo que yo quería presentar como introducción a la presentación de esta experiencia Chamba. Para los que quieran conocer más sobre nuestro proyecto y sobre los resultados que tenemos, los recursos que hemos desarrollado, ahí tienen la página web. Muchas gracias y le doy paso a Alejandro. Gracias, Eliana, muy amable. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Voy a compartirles mi pantalla. Perdón. Bueno, gracias por la introducción, querida Eli. Nosotros hemos desarrollado y diseñado un proyecto en nuestro país que se llama Chamba. Chamba es el primer ecosistema de empleabilidad digital
que se ha desarrollado en Bolivia y que incluye 2 proyectos dentro de la misma plataforma. Nosotros abordamos un problema en el momento que llega la pandemia. Bolivia llega a una tasa de desempleo del 9,7% de la población. Esto se refiere a casi el doble de lo que había pre-COVID. Estábamos hablando de un 4,5% de desempleo. Son 400.000 personas que fueron desempleadas en la situación COVID, y nosotros buscamos una alternativa, una herramienta tecnológica que ayude a mitigar este problema de alguna manera. Muchas plataformas nacieron con el objetivo de ayudar con el tema salud, que estaba muy bueno y era muy necesario, pero nadie se ocupó en nuestro país del tema de la reactivación económica en el momento de la pandemia. Adicional a esto, nosotros encontramos un dato muy interesante cuando lanzamos el proyecto, y es que nuestro país lidera el ranking del mercado laboral informal, lo que es el gig economy, con un 73,4% de la población. Esto significa que la economía informal en Bolivia es una de las más grandes de la región, y nosotros encontramos una oportunidad en ese nicho que quisimos atacar, ya que ese es uno de los sectores más desfavorecidos por todo el tema de la pandemia y todo el tema de la economía que se está viviendo actualmente. Nuestro propósito fue ser la primera plataforma integral de empleabilidad automatizada en Bolivia. ¿Cómo nosotros llegamos con la herramienta de la tecnología a poder ayudar a esos sectores informales y también a los formales a tecnologizarse y conseguir empleo de alguna manera, tanto en los servicios informales con una plataforma que le permite a un cliente buscar un servicio en su celular, ya sea una persona de limpieza, un técnico, un albañil, un plomero, un carpintero, un jardinero? Tenemos nosotros dentro del proyecto más de 25 categorías actualmente y 15 subcategorías de personas que se pueden beneficiar de nuestra tecnología para poder encontrar un potencial cliente y poder generar mayores ingresos. Durante la pandemia, nosotros acá en Bolivia hemos estado muy restringidos, entonces este tipo de plataformas como la que nosotros lanzamos ayudaron mucho a esos sectores a que puedan tener visibilidad laboral. A raíz del lanzamiento de la plataforma de servicios informales, nosotros también desarrollamos lo que fue Chamba Pro, que es un proyecto que viene en conjunto con la cooperación suiza, con Swiss Contact y con todo el programa de formación que trabajamos con Eliana, donde nos hemos aliado de alguna manera para ofrecer servicios formales. ¿Cómo funciona esto? Hemos diseñado una plataforma que ayude a los egresados, profesionales, grados técnicos, técnicos superiores e incluso pasantes a que puedan conectarse con empresas formales establecidas en Bolivia que estén buscando una persona para su organización o para su estructura. Las empresas acuden a nosotros directamente. Nosotros tenemos contratos con cerca de 15 empresas actualmente. Este proyecto salió hace 3 meses, no es un proyecto que tenga mucho tiempo en el mercado, pero ya estamos trabajando con 15 empresas que hacen sus búsquedas de perfiles a través nuestro. Entonces, nosotros tomamos la información de la empresa, tomamos la información de los requerimientos de esa persona que busca en la ciudad, el cargo, el salario, un montón de requisitos, lo publicamos en nuestra aplicación y los postulantes pueden entrar a Chamba y pueden aplicar al proyecto mandando su currículum adjunto a nuestra plataforma. Nosotros filtramos esa información, filtramos esa carpeta de currículums y la enviamos ya con las recomendaciones a cada uno de los clientes. Entonces, esto ha permitido que de forma digital las personas puedan acceder a conexiones laborales. Es un proyecto que venimos trabajando de la mano con la cooperación suiza. Hemos llegado a un acuerdo en el que ellos realmente nos han estado apoyando de una forma casi que incansable. Hemos estado meses detrás de esto. Eliana, Lucía Márquez han sido parte de este proyecto con nosotros y han podido darnos el empujón tanto con networking, con temas financieros o lo que hayamos necesitado para que este proyecto este sueño haya podido ser cumplido en poco tiempo y esté cumpliendo estándares de calidad que nosotros queríamos tener en el mercado. Para que esto sea interesante y por qué vimos esta oportunidad, nuestro mercado, Bolivia es un país pequeño,
no tiene una gran población, pero sí encontramos que personas activas mayores de 18 años tenemos 8.960.000 en nuestro mercado potencial, de los cuales 3.370.000 son personas que trabajan temporalmente, son personas que tienen una tendencia cultural a buscar un mejor empleo, a cambiar de empleo, a buscar un mejor sueldo. Entonces, siempre van a ser un nicho interesante para nosotros porque constantemente pueden aplicar a las búsquedas laborales que nosotros implementamos en nuestra plataforma. Adicionalmente, tenemos ese gig economy, esa economía informal que es muy grande en nuestro país, que es el otro porcentaje que cumple el 5.590.000 personas en Bolivia que trabajan de forma temporal también o por proyecto o de forma independiente para cumplir un trabajo específico, un trabajo de plomería, un trabajo de limpieza, un trabajo de carpintería para un cliente específico. Entonces, tenemos esos 8.960.000 personas que son nuestro mercado, nuestra oportunidad de crecimiento y con los que estamos trabajando actualmente. Nuestro modelo de negocio tuvo que cambiar, nosotros tuvimos que adaptarnos y parte de todo lo que estamos hablando en este seminario viene un poquito inclinado a esto. Creo que todas las empresas de la región y del mundo han tenido que readaptarse. Nosotros logramos poder filtrar todo lo que fue nuestro modelo de negocio para brindar una plataforma gratuita por los primeros meses y ayudar a la población a que también pueda beneficiarse de esta visibilidad y poder trabajar de manera gratuita. Hicimos varios cambios, tuvimos que trabajar de forma remota, somos 5 socios que estamos en el proyecto, que trabajamos casi que tiempo completo durante todo el proceso de la pandemia y personas que hemos contratado y que nos han ayudado obviamente desde el lugar donde han podido estar y eso también es parte de toda esta transformación digital de la que venimos hablando, que nos ha ayudado a través de plataformas a poder trabajar de esta manera. Sumamos al proyecto hace muy poco tiempo un módulo de pasantías también con el apoyo de Swiss Contact y todo el tema de la cooperación suiza. Lo vamos a lanzar el mes que viene ya de forma oficial con una campaña bastante grande, pero aquí el objetivo fue las empresas requieren postulantes para sus pasantías, para que cumplan ciertos objetivos y obviamente los programas de formación que nosotros tenemos es un número bastante grande de chicos que egresan de estos programas y nosotros ayudamos a conectarlos con las empresas. Tenemos la plataforma que ayuda, tenemos todo el proceso que nos da la llegada a estas empresas. Entonces, lo que hace el programa es ayudar a todo el ciclo que tiene Swiss Contact trabajando con 2 programas en particular, que son FAUTAPO y SEMSE, y nosotros ayudamos a conectar a los pasantes que van cursando sus últimos semestres de sus profesiones para que puedan entrar en estos programas de pasantía. Adicionalmente, ayudamos también a las empresas que están un poquito complicadas económicamente por todo el tema que generó la pandemia, a que puedan tener personal que ayude a su empresa a cumplir con los objetivos que tienen cada una de las áreas de trabajo. Con la llegada de la pandemia, obviamente aparecieron muchas empresas. Excelente, Alejandro. Buenísimo. Perdón. Sigo. Bueno, ¿hasta ahí estamos? Sí. Estamos en los últimos minutos. Dale, Alejandro, querido. Perdón, pensé que habías concluido. Adelante, por favor. Ok, no te preocupes. No, ya terminando, dentro de nuestra plataforma también destinamos un proyecto para microcréditos para mejorar la calidad de todas estas personas que trabajan en la aplicación. Tenemos una llegada a la banca para tratar de que nuestro respaldo y los trabajos que hacen dentro de Chamba sean un mecanismo que pueda respaldar sus ingresos mensuales. Entonces, de esa manera ayudamos a combatir contra todo esto. Y obviamente el tema de la adaptación en nuestro mercado, tenemos uno de los internets más lentos y costosos de la región. Entonces, estamos ya cerrando tratos con las telefónicas en nuestro país para poder ayudar a que la navegación en nuestra aplicación sea de forma gratuita, ya que es algo que ayuda a generar empleo. Hemos desarrollado en la parte social también apoyo en todo lo que es el Silver Economy. Estamos con campañas que apoyan a mayores de 50 años dándole publicidad gratuita dentro de nuestra aplicación y que ayudan a que puedan conseguir más clientes.
Y asimismo, también estamos con una campaña ahorita en vivo de empoderamiento de mujer, donde las mujeres que trabajan en Chamba no tienen un costo, ninguna comisión por trabajar dentro de la plataforma, y apoyamos también en el tema de publicidad para que tengan mayor visibilidad. Hemos generado más de 3,000 conexiones, más de 2,000 afiliados, más de 15,000 descargas y más de 15,000 personas que trabajan dentro de nuestra base de datos, y esto nos ha ayudado a fortalecernos en 6 meses que vamos con este proyecto en vivo. Ya para terminar, obviamente un proyecto como este requiere el apoyo de muchas instituciones. Ahí Swiss Contact en Bolivia es la institución que más nos ha apoyado y con la que hemos podido realizar todo este proyecto, pero también hemos tenido apoyo de uno de los principales bancos del país, la principal compañía cervecera, la principal empresa de seguros de Bolivia y el CETLA, que trabaja con fondos de USAID para nuestro país. Gracias. Oh, buenísimo. Excelente, excelente. Muy bien, ahí tenemos, acuérdense, queridos amigos, tenemos la encuesta que vamos lanzando. Muchas gracias, la verdad que experiencias novedosas, distintas, diferentes. Muchas gracias, Alejandro, Eliana, Sebastián y por supuesto Fernando. Bueno, nos han estado llegando las preguntas, así que rápidamente vamos a proceder a las mismas. Vamos a comenzar, por supuesto, con la Cámara Argentina de la Construcción. Sebastián, Fernando, aquí nos llega una pregunta por el Zoom. ¿Cómo se desarrolla la resiliencia institucional? ¿Ya? Y quizá de pronto conecto con la segunda pregunta, ustedes se ponen de acuerdo, ¿no? En la campaña Capacítate en casa, ¿qué tanto fue problema el nivel de digitalización y de conectividad de los trabajadores de la construcción? ¿Cómo lo resolvieron? Adelante, por favor. No sé si querés empezar vos por alguna parte o abro yo. En base al diálogo social permanente que tenemos con el compañero Sebastián Correjo. Sí, básicamente la resiliencia institucional tiene que ver con la capacidad de resiliencia de los actores que formamos parte de estas organizaciones, ¿no? Fernando entre IERIC, UOCRA, yo más que nada por Cámara Argentina de la Construcción, y todos los equipos que los conformamos. Hoy acá estamos nosotros dos porque estamos nosotros dos, pero somos multitud en cada entidad trabajando con objetivos claros y comunes, y de esa manera Argentina, ustedes saben que no es un país fácil, es un país que nosotros nacimos resilientes básicamente. Si no, no podríamos vivir en Argentina, y las instituciones de alguna manera también han logrado llevar adelante los desafíos que se fueron planteando. Eso sobre la primera pregunta. No sé, Fer, si querés agregar algo. Sí, una cosita más, tomando también, además, una pregunta que había llegado desde el Facebook. Como si podíamos ejemplificar cómo nos habíamos, o cómo habíamos trabajado el individualismo y el egoísmo, individual e institucional. Y no por nada empecé diciendo lo del diálogo social, digamos. También es cierto que, como dice Sebastián, nacimos resilientes, y eso hace que hace 20 años la Cámara Argentina de Construcción y la UOCRA estén sentados en la misma mesa alrededor del diálogo social. Esto implica, o implicó, la comprensión de todos los que estamos sentados en esa mesa, de que lo importante y el objetivo es el sector, y no la Cámara por un lado, la UOCRA por el otro y el IERIC por el otro. Entonces, cuando uno logra extralimitar el objetivo individual de la institución y pasarlo al sector, que posteriormente después uno lo empieza a compartir con otros sectores y con el Estado, digamos, es un mandato el evitar el individualismo y el egoísmo profesional, porque el pensamiento en conjunto, que muchas veces hay cosas con las que uno tiene que convivir que no comparte, sin embargo el objetivo principal, que es el sector, se ve beneficiado. Entonces, en ese sentido, en base a mucho diálogo, en base a mucha comprensión, en base a mucho trabajo en conjunto, es donde la resiliencia se empieza a formar. Primero con los más cercanos, en nuestro caso Cámara, UOCRA y IERIC, y posteriormente con cada una de las alianzas que hace cada una de las instituciones, que después a su vez vuelcan esa mesa de diálogo social. Con lo cual
la resiliencia tiene que ser como respirar, digamos, un acto, que una vez que se hizo consciente, tiene que funcionar de manera inconsciente para poder sobrevivir como institución. Y la segunda, completarla, pues es directa para vos, Seba. Sí, la segunda pregunta. Nosotros desde Cámara, del sector empresario, siempre nos abocamos un poco más desde los mandos medios a los directivos y ejecutivos de las empresas. Igualmente, naturalmente por Internet todo es totalmente transferible a cualquier persona que se acerca. Teníamos, y no está actualizada, pero es del año pasado y debemos andar prácticamente igual, arriba del 90% de los trabajadores de la construcción, es decir, del personal más operativo, cuenta con un teléfono móvil, un celular conectado a Internet. Obviamente que los planes de Internet no siempre son accesibles por la mayoría, pero alguna Wi-Fi gratis, Wi-Fi pública, como fuera, permite que el trabajador entre a redes sociales o entre, por ejemplo, bueno, yo me llevo la idea de Bolivia, de Chamba, porque me parece fantástico, entre a interactuar, ya sea con su banco para pagar algún servicio o impuesto, como también con el sector para ver videos. El año pasado aquí en Argentina se hicieron acuerdos para que determinadas plataformas educativas no consumieran datos de Internet. Entonces ahí también aprovechamos y mucha gente se adueñó, se apropió de los contenidos que brindábamos gracias a que no pagaban ese consumo de datos. Obviamente es una restricción, es una restricción. La verdad que por factores que no hacen al sector directamente, o sí, porque somos los que construimos antenas de conexión y todo eso, pero que directamente no lo resolvemos nosotros, pero sí la sociedad ha resuelto el tema de Internet en su gran mayoría. En su gran mayoría. Hay todavía mucho trabajo por hacer, pero para los contenidos que brindamos, una conexión casera, doméstica, personal, basta y sobra. Distinto es cuando nos metamos en realidad virtual, Fer. Ahí vamos a necesitar más conexión de Internet. Yo solamente para agregar algo muy chiquito, digamos, entre el concepto de adaptabilidad y resiliencia. Lo difícil que es acceder a la conectividad y los costos es un problema. Sin embargo, nosotros estamos muy convencidos que por reacciones de la adaptabilidad o por acciones de la resiliencia es un escollo que vamos a poder pasar. Nosotros tenemos desde tanto la Cámara como el IERI como la UOCRA más de 170, 200 puntos de acceso en todo el país donde los trabajadores o los mandos medios se pueden acercar y nosotros poder ir acercándoles la conectividad. Sabemos también que plantear que todo el mundo acceda a Internet hoy es un anhelo lejano, pero sí es cercana la posibilidad de que puedan llegarse hasta un punto. Entonces digo, nuevamente, entre reacciones por adaptabilidad o acciones por resiliencia, son todos problemas que hay que enfrentar y que seguramente vamos a encontrar soluciones al mismo. Gracias, Ademar. Excelente, excelente, querido Sebastián, Fernando. Elementos importantes, ¿no?, que ustedes nos comentan. Gracias. Bueno, hay muchas preguntas, ¿no?, tanto en Zoom como en Facebook. Bueno, Eliana, Alejandro, ciertamente la experiencia de Chamba ha llamado mucho la atención. Lanzo las preguntas y ustedes contestan, por favor, Alejandro y Eliana. Bueno, una pregunta importante. ¿Por qué Chamba? ¿Por qué el nombre de Chamba? Hay una segunda, muy interesante también, que nos llevó a desarrollar una plataforma de trabajo, pudiendo desarrollar otras plataformas. ¿Qué les parece esa pregunta? Y una tercera que está en colación, que me parece clave también. En Chamba, ¿cómo les fue con la interacción por zonas para la búsqueda de profesionales, por zonas geográficas, digamos? Adelante, por favor, Eliana y Alejandro. Alejandro, Bueno, tú puedes. Sí. Creo que esta parte la puedo contestar yo. Bueno, el nombre Chamba surgió como una especie de... Es una palabra que se utiliza mucho acá en Bolivia y regionalmente se utiliza mucho en Perú, en México. A nivel regional latinoamericano se usa mucho en varios países. Chamba significa trabajo
buscarse una chamba, buscarse un trabajo, estoy sin chamba, estoy sin trabajo. Entonces nos gustó bastante porque quedó muy pegajosa y obviamente este tipo de plataformas nacen con un sueño de expandirse. Entonces cuando pensábamos el nombre decíamos, tiene que ser algo que también funcione en otra región y que se pueda entender y que sea pegajoso. Entonces esta fue la razón del nombre, tratar de relacionarlo un poco al motivo de la plataforma. La tercera pregunta me pareció bastante interesante igual. A ver, nosotros tenemos, la plataforma está geolocalizada, nosotros hacemos que trabajamos en base a perímetros por kilometraje. Por ejemplo, en cada ciudad le damos un radio de aproximadamente 30 kilómetros a partir del centro de la ciudad para que las personas que trabajan puedan subirse a la plataforma a trabajar y un cliente pueda pedirle un servicio. Obviamente tenemos que velar porque el cliente, la persona que le responde al servicio es alguien que esté relativamente cerca, no puede ser alguien que esté a 1 hora o a 2 horas del domicilio, de la oficina donde piden el servicio, porque se le va a complicar un poco. Luego, como son personas informales, también se puede complicar que luego no vayan. Entonces, tenemos que cubrir todo eso y esa es la manera en la que trabajamos con la geolocalización. ¿Ok? La segunda pregunta la comenté un poco en la presentación, pero de forma muy cortita. Cuando empieza la pandemia, nosotros encontramos un montón de plataformas relacionadas al tema de salud, soluciones para que una ambulancia o un doctor te pueda ver de forma virtual. Hubieron muchas, la verdad es que vi muchísimas. Y lo otro que apareció mucho fue el tema del delivery, plataformas de delivery por todo lado, porque le vieron el tema comercial y obviamente la solución ahí era llevar la comida sin que tengas que salir de casa. Nosotros no vimos ningún proyecto relacionado a la reactivación económica o el apoyo a trabajadores de ciertas áreas, ¿no? Como los informales y también como personas o chicos jóvenes que estaban terminando de cursar sus profesiones y que no tenían cómo conseguir un trabajo y sabíamos que la pandemia iba a generar mucho desempleo. Entonces, esa fue la razón por la que decidimos irnos por ese tipo de plataforma de workers, ¿no? Sí, me gustaría complementar algo más, y es que definitivamente uno de los temas más críticos que ha afrontado, bueno, este país, Bolivia, pero imagino que la mayoría de los países, son la educación y el empleo, bueno, aparte de la salud, ¿no? Entonces, nos parecía muy importante poder innovar en este campo, conectar, digamos, a todos estos estudiantes, darles una oportunidad más para que se puedan conectar, digamos, opciones laborales, ¿no? Y lo que sabemos también es que los jóvenes manejan muy bien esta tecnología, ¿no? Es por eso que realmente ha sido un éxito el hecho de que los jóvenes puedan integrarse. Y asimismo, vemos que las empresas están interesadas, o sea, les interesa poder acceder a estos perfiles ocupacionales de jóvenes. Es una forma, digamos, innovadora y fácil de conectar el mundo del trabajo con los jóvenes. Entonces, creo que ese ha sido también uno de los temas fundamentales por los cuales hemos nosotros promovido esta iniciativa. Excelente. Bueno, verdaderamente dos muy buenas experiencias. Muchas gracias, Fernando, Sebastián, Eliana, Alejandro. Hay una pregunta final para, muy rápido, Fernandito, querido. ¿Se puede acceder a la biblioteca digital? Nos preguntan. Yo creo que es posible, ¿verdad, Fernando? Sí, Seba, con la biblioteca digital es parte de la Escuela de Negocio y yo creo que sí, de hecho si lo están haciendo los participantes de la Escuela de Negocio, creo que no es problema el acceso, así que estaremos facilitándole a la red la dirección y el acceso para que puedan consultar ahí material. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por los aportes, por las respuestas precisas. Muchas gracias, Alejandro, Eliana, Fernando, Sebastián. Hay que continuar adelante con todo lo que sabemos hacer. Muchas gracias nuevamente por lo brindado ahora. Alicia, adelante, continuamos con el webinar. Bueno, excelente el enfoque conceptual, las experiencias. Así que bueno, ahora invitarlos, antes de pasar a las conclusiones, invitarlos a
a realizar la evaluación, ¿sí? Que tal, ya tienen toda la información en el chat. Le damos paso al equipo internacional, a Leonardo, que nos va a ilustrar con las conclusiones, como para hacer un cierre integral de los aspectos conceptuales. Adelante. Sí, muchas gracias y bueno, excelentes presentaciones que nos ilustran desde la práctica cómo comprender, entender el concepto de adaptación, resiliencia. Sabemos que hay mucha interpretación sobre ello y es justamente en el contexto donde un concepto adquiere significado, en este caso el contexto de las experiencias, no se puede hacer entender mejor lo que entendamos desde la perspectiva de las competencias, lo que es adaptabilidad y resiliencia y cómo desarrollar esas capacidades. Y obviamente son dos casos que nos muestran la manera cómo se puede hacer. Obviamente la realidad es mucho más compleja que esos dos casos, pero nos ilustran caminos, ¿no? En cuanto a tendencia, las cifras de las investigaciones muestran que definitivamente estamos en una situación de mayor riesgo o cambio de la naturaleza de perder una situación de estabilidad o continuidad de bienestar económico, social y emocional. O sea, hay definitivamente una situación diferente al pasado, hay una necesidad de trabajar definitivamente tanto en las organizaciones educativas como en organizaciones laborales, la competencia relacionada con la capacidad de resiliencia y la adaptabilidad. Esto requiere enfatizar o desarrollar nuevas competencias, y algo ya se ha mencionado aquí, y la importancia también de entender que no se puede ser desde esa perspectiva solamente personal, sino también organizacional. Se puede, y las cifras demuestran que la mayoría de las organizaciones todavía no están aparentemente en condiciones de generar un ambiente favorable de confianza, de soporte, de diálogo, para responder ante los cambios y las adversidades que estamos enfrentando, de modo tal que hay una invitación muy fuerte a que trabajemos desde recursos humanos en las organizaciones y igual en el sistema educativo en trabajar mucho más fuertemente tanto desde la perspectiva del ambiente de aprendizaje como la orientación del aprendizaje en función de lo que entendamos por la capacidad de adaptarnos de manera integral, emocional, social, económico, y en esto requiere no solamente una competencia personal, pero también el contexto de las redes y de soporte, ¿no? Entender, como decía muy bien el caso de Argentina, pero también Bolivia, que no se puede hacer de manera solo, ¿no? Se requiere realmente crear, digamos, una vinculación más allá de lo personal para buscar las alternativas ante las situaciones que estamos continuamente enfrentando, ¿no? ¿Sí, Julieta? ¿Lo ves, Leo? Sí. ¿Tú síguele? Vale. No, termina tú. Bueno. Entonces, en lo común entre las experiencias encontramos que hubo los dos hacen referencia a cómo los programas de formación, certificación por competencia tuvieron que adaptarse, cambiarse a partir de nuevos liderazgos en sus propios, digamos, instituciones, pero también con la inclusión de la digitalización. O sea, la digitalización como un medio en este momento también de poder enfrentar situaciones que estamos viviendo de cambio. Y de ahí, digamos, que vemos una oportunidad importante de que a partir de la digitalización podemos efectivamente dar respuesta. Obviamente no es lo único, ¿no? En el cual tenemos que apoyarnos, porque también viene el tema, lo que ya mencionamos, que hace falta al trabajar muy fuertemente, es pasarle igual a lo más colaborativo del aspecto, digamos, lo que decía Fernando del egoísmo o de centrarnos en el microespacio, digo, de la persona de la organización a una figura de red, ¿no? De soporte. En Bolivia vemos el caso de Bolivia, la articulación entre lo público y privado, justamente lo que comentamos, ¿no? De poder interactuar entre entidades, ¿no? La contribución al tema digital
Y, perdón. Da. y la cuestión de innovación, ¿no? O sea, definitivamente en el contexto actual la adaptación implica innovar. Innovar implica generar nuevos conocimientos o aplicar nuevos conocimientos, pero también la posibilidad de que algo no puede funcionar, como bien dice Fernando, y por eso la importancia de crear un ambiente de confianza, ¿no? de soporte. En cuanto a la Argentina, aparte de la innovación, también la reflexión participativa interna y con los actores de contexto, o sea, la adaptabilidad en dos sentidos, el desarrollo de la práctica de las competencias en relación a qué entendemos por adaptabilidad y resiliencia, porque no todas las adaptaciones nos llevan a poder ser resilientes, ¿no? Porque también debe haber una muy buen balance entre la estrategia de adaptación de una organización y las necesidades de las personas. O sea, este es justamente donde entra el diálogo, porque no todas las adaptaciones nos llevan a una capacidad de resiliencia. Entonces hay también un tema todavía que trabajar más fuertemente, ¿no? Y al final eso nos lleva, en esto lo que llamamos la resiliencia, nos invita y nos obliga a desarrollar un aprendizaje más allá de la forma tradicional como venimos aprendiendo nuestros desarrollos personales y organizacionales, ¿no? Bueno, quisiera dejarlo aquí, es un tema todavía que requiere mucho más digamos, investigación y adaptación y implementación a nivel personal y organizativo para comprender con mayor detenimiento que entendamos por ambos conceptos, pero esas experiencias que nos mostraron en Bolivia y Argentina nos dan las pautas en cómo empezar a enfocar de manera más aterrizada el concepto en el contexto actual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estas conclusiones. Recordarles a todos que toda esta información va a quedar en la página web a disposición para poder volver a escuchar, consultar y en fin. Y ahora los vamos a invitar a ver la presentación del próximo webinar. Adelante. En el marco de una crisis multidimensional, se exploran diversos caminos hacia la recuperación desde distintos ámbitos y perspectivas en los niveles local, regional y global. Estamos ante la oportunidad de transitar hacia una economía más sostenible. El trabajo, tal y como se entendía, ha sufrido una profunda transformación. Los retos y oportunidades que surgirán en el futuro requieren crear nuevos modelos que permitan disminuir las desigualdades y construir un entorno laboral más justo. Las personas y las organizaciones tienen una oportunidad sin precedentes para dar forma a lo que finalmente se convertirá en el futuro del trabajo. El intraemprendimiento, el emprendimiento y los negocios con impacto social son referentes obligados en la búsqueda de alternativas para el empleo de calidad. En nuestro webinar Alternativas para Empleos de Calidad, conoceremos 3 iniciativas que han afrontado el reto en la región, desarrollando competencias en emprendedores y trabajadores, cambiando la productividad y las condiciones de trabajo. Acompáñanos. Juntos analizaremos datos puntuales, exploraremos nuevas fronteras y definiremos los siguientes pasos hacia la modernización laboral en nuestras regiones. Realiza tu registro en el link que aparece en el chat, reserva espacio en tu agenda y comparte con tu círculo de colegas. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Dejamos de compartir. Y no sé si ya está el resultado de la evaluación para hacer el cierre. Si está, lo compartimos. Si no, después también queda en la página. Ahí está. Bueno, vaya si las palabras principales de la evaluación son las competencias que nos convocan, ¿no? Adaptabilidad y resiliencia. También hay otras palabras importantes: excelente, tedioso, conocimiento. Bueno, allí todo lo que han aportado ustedes como palabras claves, ¿no verdad?, que nos llevamos de este webinar. Así que bueno, muy puntualmente, ¿sí? 1 hora y media clavadita, así que bueno, agradecerles a todos por esta participación,
y bueno, invitarlos el 8 de septiembre a encontrarnos nuevamente. Muchas gracias. Chao.